las encuestas ya no sé siquiera si sirvan como indicativo. Verdaderamente para mí, hoy las encuestas están perdiendo esas características, no porque no sean auditables, no porque no sean verificables, sino porque yo no sé si de veras la gente me está diciendo la verdad. Debemos entenderlos ya como un indicativo, pero no necesariamente acercado a la realidad, ¿no? Pero hay partidos políticos que se van a basar en encuestas para presuntamente elegir a su No, candidato bueno, presidencial. ¿no será más bien una elección interna abierta a la ciudadanía? No sé, es que quisiera saber a qué se refieren con encuesta. ¿Cómo es posible que todavía en México una candidata acusada como Delfina Gómez sea candidata y después ganadora? Pero al mismo tiempo no hacemos esta exigencia de ética en el servicio público. Creo que se trata entonces de una tolerancia generalizada, ¿no? Carolina, entonces un 10 para el Instituto Electoral del Estado de México. Para la ciudadanía, ¿qué sería? ¿Un 6, un 7? La ciudadanía, en la medida de lo posible, me hubiera encantado ver más participación. Lamentablemente la participación no llegó al 50% en el Estado de México. Me parece, yo veo complicado que vaya a haber un conflicto postelectoral y eso definitivamente abona a la democracia. Carolina, votar por el menos peor o en este caso por la menos peor, qué duro, qué duras palabras. Mucha gente no se sentía respaldado en estas dos candidaturas y eso hay que decirlo. Yo lo escuché mucho en el transcurso de la campaña. Pero pareciera que le sirvieron la mesa a Delfina Gómez para que ganara en el Estado de México. ¿Fue así, Carolina? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Ya saben lo que tienen que hacer porque además lo hacen muy bien. Compartir esta información, darle like, suscribirse, enviar estrellas y comentarla. Todo, hagan todo lo posible para que estos espacios libres, incisivos, críticos y plurales existan, cohabiten en toda esta vorágine informativa de las plataformas digitales. Vamos a seguir hablando de la jornada electoral que se llevó a cabo este fin de semana, el domingo 4 de junio, en el Estado de México y en Coahuila. Vamos a enfocarnos particularmente a lo que sucedió en el Estado de México, donde la triunfadora fue la maestra Delfina Gómez. Para ello, contamos con una protagonista de la vida pública y política de México, Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Caro, Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto estar otra vez acá contigo y hablando de temas escabrosos político-electorales. Caro, ¿cómo defines lo sucedido ayer en el Estado de México? Pues mira, primero decir que como todo, con sus aristas, me parece que fue un proceso electoral impecable. La autoridad electoral estuvo a la altura. Eh, la ciudadanía, en la medida de lo posible, me hubiera encantado ver más participación. Lamentablemente, la participación no llegó al 50% en el Estado de México y sin embargo hay que rescatar que fueron unas elecciones pacíficas, tranquilas, con una diferencia muy marcada que permite, me parece, yo veo complicado que vaya a haber un conflicto postelectoral y eso definitivamente abona a la democracia. El hecho de que ya con números de PREP o con los datos que los propios partidos políticos van recopilando en el transcurso del día, saliera una candidata a reconocer a la otra, pues sin duda abona a una democracia a la que aspiramos y que pocas veces vemos, ¿no? Ya es muy común esperar, yo lo esperaba sinceramente, que esto se fuera hasta los tribunales. Hoy lo veo complejo, digo, todavía nada está dicho, todavía no están dados los resultados oficiales como tales, sin embargo, parece que ya hay una aceptación de estos resultados, ¿no? Entonces, esto definitivo ayuda mucho al propio proceso y a la construcción de esa ciudadanía. Carolina, definitivamente esta es la primera vez que en el Estado de México iba a haber una gobernadora, como ya de alguna manera hay una gobernadora electa. Sin embargo, ahora que mencionas los resultados, este margen que está en alrededor del 10% de diferencia entre una y la otra, dime, las encuestas decían otra cosa.
¿Qué sucedió aquí, Sí. Caro? Bueno, creo que ya tiene un ratito, mi querido Tony, no me vas a dejar mentir, que las encuestas ya no sé qué está pasando. No es falta de metodología, tú sabes, supongo que la gente sabemos que las encuestas implican una metodología que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Y entonces creemos que para allá tiende y que son perfectas como las matemáticas, nada más que pues hay un pequeño factor humano que nos preguntan los seres humanos, ¿no? Y dice por ahí una serie de doctores todos mienten. Pues sí, la verdad es que creo que el factor está en que como ciudadanía ya no es tan fácil que digamos hacia dónde está inclinada nuestra preferencia. Sí, cada vez es más la gente que tiende a definir su voto ya muy cerca de la jornada electoral, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo el número de gente indecisa o quienes no nos dicen por quiénes van a votar en todo su derecho de guardar esa secrecía, quienes al final de cuentas hacen que se noten estos cambios entre lo que se veía venir de las encuestas y el resultado real. Me parece que ya hoy las encuestas ya no sé siquiera si sirvan como indicativo. Verdaderamente para mí, yo esperaba una diferencia mayor suponiendo que las encuestas que reitero, todas se hacen con rigor metodológico, pero pues el factor humano es el que mete ahí la discrepancia, ¿no? Entonces yo creo que ya las encuestas ya no son un elemento. Debemos entenderlos ya como un indicativo, pero no necesariamente acercado a la realidad, ¿no? Ya vimos, al final de cuentas sí nos marcó una tendencia que esa no cambió, pero pues estamos hablando de que las encuestas duplicaban la diferencia, las duplicaban, ¿no? Entonces, pues en una diferencia tan grande, a lo mejor pues, se mantiene la tendencia, pero si la diferencia hubiera sido más chica, incluso podría haber sido revertido, ¿no? Entonces, sí, creo que vale la pena empezar a pensar en la utilidad de estas encuestas previas. Bien lo dices, Caro, pero hay partidos políticos que se van a basar en encuestas para presuntamente elegir a su No, bueno, candidato presidencial. a ver, pues depende. Yo hablando más bien de una cuestión como autoridad electoral, bueno, para que tengan validez requieren toda esa metodología que yo esperaría que los partidos políticos, si su vida interna y su vida democrática la basan en esos procedimientos y porque así lo permite su normativa, pues bueno, que tengan este rigor y esta certeza. Híjole, es que sí es un tema. Buscar que estas encuestas tengan rigor porque van a traer una consecuencia que es ni más ni menos el que sea una candidatura, ¿no? Y estas consecuencias que pueden ser incluso impugnadas, deben cuidar mucho, muchísimo, que su método sea democrático, verificable, auditable, y te decía que creo que hoy las encuestas están perdiendo esas características, no porque no sean auditables, no porque no sean verificables, sino porque yo no sé si de veras la gente me está diciendo la verdad, no sé, ese es el tema. Claro, claro, desde luego. Y hace un rato decías que todos los encuestadores y las encuestas respetan una metodología. No siempre, Así mi es. querida Caro. Bueno, las que se llaman encuestas, ¿no? Y lo demás son, así tú sabes, hay gente que en todos los espacios, en todos los ámbitos, en todas las materias, pues no hay ética a veces en algunos espacios, ¿no? Y entonces, pues yo ni siquiera les daría el nombre de encuestas, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Para distinguirlas, pues habría que saber y no las venden como tal, si tienes toda la razón. ¿No habrá dedazo en todo caso en los partidos políticos, particularmente en Morena? No lo sé, fíjate, dicen que es por encuesta, ¿verdad? Yo sí es lo que estaba escuchando, que todas sus candidaturas se van a definir por encuesta. ¿Sabes qué? Que habría que ver a qué se están refiriendo como encuesta. ¿No será más bien una elección interna abierta a la ciudadanía? No sé, es que quisiera saber a qué se refieren con encuesta. Encuestas que les va a hacer alguien afuera, híjole, pues a mí, si yo fuera militante o precandidata de Morena, pues la verdad es que hasta lo podría impugnar, pues, ¿no? O sea, te decía, esta certeza que se tendría que requerir para que quien llegue a la candidatura en efecto sea a partir de las reglas del juego marcadas por el partido político y que no se vaya a prestar a una simulación.
no, una simulación que lleve, como bien dices, a un dedazo o a determinaciones que ya están tomadas de antemano, ¿no? Entonces, creo que Morena o cualquier partido tienen que cuidar que sus procesos de selección interna cumplan los parámetros de democracia, esos parámetros que necesita una candidatura para ser sólida y que no se caiga en tribunales. Bueno, ok, mi querida Carolina, eres una mujer con mucha esperanza y una señora en toda la extensión de la palabra. Carolina, dime una cosa, ¿cómo permiten todavía, con todo el respeto que me merece la candidata puntera o la ganadora, Delfina Gómez, cómo es posible que nuestro sistema electoral permita que alguien con esas características, y me refiero concretamente a las acusaciones de corrupción en su contra, las cuales no solo fueron acusaciones, hubo sanción para su partido político? ¿Cómo es posible que todavía en México una candidata acusada como Delfina Gómez sea candidata y después ganadora? Claro, pues yo creo que ahí no es un tema del sistema electoral, sino del sistema político mexicano en general. Eh, Como ciudadanía no sabemos pedir rendición de cuentas y creo que eso es lo que nos está fallando y hablando ya no precisamente de ella, de la virtual ganadora de esta contienda, en general me parece que al mismo tiempo de que la ciudadanía tiene un desprecio público por quienes ejercen la función pública desde las diputaciones, las presidencias municipales, es evidente, lo manifiesta la gente, pero al mismo tiempo no hacemos esta exigencia de ética en el servicio público. Creo que se trata entonces de una tolerancia generalizada, ¿no? Hay algunas sentencias por ahí que no la señalan a ella, también aquí, ojo, y ella lo dijo en el debate y es real, toda la gente se burló y dijo cosas, pero la realidad es que la sanción fue a un partido político, no a una persona. Pero entonces todo esto que sí tendría que jugar en algún momento para el análisis, nunca se analizó, se quedó ahí y no se habla, ni con ella ni con ninguna otra candidaturas, ¿no? Porque también incluso de la otra candidata, me parece que poquitos días antes de la jornada, por ahí estaba saliendo un escándalo de no sé cuántos millones de pesos, de no sé qué cosa o de qué asunto, y que se acalló, ¿no? Entonces, sí, creo que como ciudadanía nos falta exigir rendición de cuentas a quienes ya ocuparon un espacio. Esto es parejo, más allá de colores, creo que es urgente. Digamos que nuestra memoria tiene corto plazo y se nos olvida bien rapidito lo que hacen quienes están ocupando espacios públicos. Sí, para quien no lo sepa, Caro fue el importante medio The Guardian, este medio inglés, el que dio a conocer una investigación que acusaba directamente a Alfredo del Mazo de una especie de estafa maestra por ahí de 5.000 millones de pesos y de alguna manera embarraron a Alejandra del Moral. Sin embargo, en honor a la verdad, no especifican su Así es, participación en así este es. esquema, solo la mencionan. Bueno, Carolina, entonces un 10 para el Instituto Electoral del Estado de México. Para la ciudadanía, ¿qué sería? ¿Un 6, un 7? Porque no rebasamos ese Claro. 50%. Mira, para mí la ciudadanía tiene 10 siempre de cajón porque participan. Y pues, para mí sí, si tú no sales a votar, pues ya no te cuento como ciudadanía, perdón, pero es que es parte del contexto, ¿no? Bien por la gente que salió a votar, qué padre, yo les invito a que solicitemos rendición de cuentas y sí nos hace falta salir a votar, pero yo no culparía a la ciudadanía porque, a ver, me voy a ir a formar 3 horas para votar si no hay una propuesta que me convenza. Aquí es un tema en conjunto. Mucha gente te decía, es que ¿para qué voy a ir a votar si no, si de los dos lados no veo una opción que me satisfaga, ¿no? Solo hay dos opciones y ninguna me llena los ojos. ¿A qué voy? Entonces también aquí es un reclamo a los partidos políticos. Necesitan hacer oferta política viable para la ciudadanía. Mucha gente no se sentía respaldado en estas dos candidaturas y eso hay que decirlo. Yo lo escuché mucho en el transcurso de la campaña. Lo ideal es votar por quien nos convence, pero ya si no, pues por quien le vemos menos
menos errores, ya, híjole, es bien triste, pero es real. Y la idea es que la gente salga y vote, pero tienen razón. Si no me siento representada, si no veo una opción que me complemente, pues, ¿para qué el desgaste? Piensa mucha gente y de verdad que se entiende. ¿Eh? Carolina, votar por el menos peor, o en este caso por la menos peor, qué duro, qué duras palabras. Sí, pero te digo, y es que así lo ve mucha gente, ¿no? No es una percepción mía, yo a lo mejor te diría, "No, hombre, yo tendría clarísimo por quién votar o no, no lo sé, pero lo que sí te digo es mucha gente lo dijo. Yo lo escuché en juventudes, en mi alumnado, y sí se siente un vacío así de, ay, caray, porque estamos construyendo ciudadanía y ellas y ellos no están encontrando un espacio donde se sientan escuchadas, representadas esas juventudes, ¿no? Entonces sí, creo que es un tema que nos debe preocupar más allá de los colores, nos debe preocupar que las juventudes no se sientan, no se vean reflejadas en esas propuestas, sí nos debe preocupar. Y no solo las juventudes, mi querida Carolina, No, así. yo que ya soy de mediano Eres cachete, joven, eres joven. parezco, de corazón y de alma seguro. Eso. Caro, pareciera que en el 2024, pues va a pasar lo mismo. Pareciera, en mi percepción muy personal, que no habría por quién. Hasta el día de hoy sería como votar por el menos peor en el 2024. Creo que llevamos un rato así en general en las elecciones, mi querido Tony. Justo lo que te decía, a veces no conocemos la propuesta. Creo que llevamos un rato en el que los partidos políticos y las candidaturas, es que desde ellas mismas, ellos mismos se han dedicado a denostar al contrincante en lugar de enseñarnos cuál es su propuesta. Llevamos un rato con campañas negativas, con campañas de desprestigio, con campañas de ataque y no de propuesta. Yo creo que todas las candidaturas tienen algo bueno que ofrecer. Y claro que si les rascas a todas, les vas a encontrar algo negativo y hay que hacerlo, porque el asunto es que no tengan cosas negativas. Pero también creo que vale la pena que las candidaturas entiendan que no queremos sangre y que no queremos ver cómo se tiran lodo entre ellas las candidaturas. Necesitamos ver propuestas. La ciudadanía necesita convencerse de que quien va a llegar a la presidencia ahora, de que es el tema justo que me estás preguntando, trae una propuesta que les represente. Claro, pero mira lo que pasó en el Estado de México. No es que quisiéramos ver sangre, pero fueron unas campañas muy pusilánimes, grises, aburridas, y hay quien dice que hasta de hueva. No lo digo yo, dicen las malas lenguas. Ahora bien, ¿cómo pensar que si no hay sangre, sudor y lágrimas en el 2024 vaya a ser algo interesante e importante Claro. en ese sentido? Fíjate, Tony, ahorita tocaste un punto pues bueno, la gente que lo sabe y que no, yo se los voy a recordar que tú estuviste con el ISM moderando debates en el 2021, que tú sabes lo que es ese sabor del debate, que lo vimos en el Estado de México en el debate uno, a mí me gustó mucho, y de repente el debate 2, ¿no? El apagón que tiene que ver justo con este cuidado, cuidarse de más en lugar de generar propuestas. Para mí fue muy lamentable que los partidos políticos hayan despreciado la moderación activa para irse a un modelo más conservador que se traduce en lenguaje popular, como bien lo acabas de decir tú, de flojera, ¿no? Justo, no es porque no quieras, porque quiera uno ver sangre, pero quiere uno ver propuestas y quiere uno ver la confrontación de las ideas. Y eso no pasa. Y sí, por supuesto, necesario que los debates, necesario, tengan moderación activa, sin miedo al éxito, candidaturas con todo, no es sangre, es defender la propuesta frente a la otra propuesta. Eso es el debate, porque si no, pues solamente es un spot de campaña. El debate es contraste de Cualquier ellos. debate de aquellos que tú generosamente tuviste la confianza en brindarme, cualquier debate estuvo, de verdad, el más cucho estuvo, pero bueno, un mega debate delante de, sobre todo el segundo, acá en el Estado de México. Pareciera que hubo arreglo,
Pareciera que en el Estado de México hubo componendas en ese sentido. ¿Qué tendrías que decir, dada ciertas evidencias? No voy a decir que todo, pero pareciera que le sirvieron la mesa a Delfina Gómez para que ganara en el Estado de México. ¿Fue así, Carolina? Yo no me atrevería a decir eso, sinceramente, porque sería tanto como descalificar a mis colegas del OPLE, a todo el trabajo de la ciudadanía. Yo creo que sí, eso sería tanto como asegurar que las elecciones están arregladas desde antes de que votemos. Creo que siempre hay factores políticos, es política, pues, ¿no? Yo no dudo que haya habido pláticas, no sé si esas pláticas sean arreglos, porque como funcionaria electoral, te digo, las elecciones se llevan a cabo y se llevan a cabo bien y es la ciudadanía la que vota y es la ciudadanía la que decide en las urnas. Si para llegar a eso hubo algunos arreglos o no, sale de mi ámbito de conocimiento, te lo digo con toda sinceridad, como siempre te lo he hablado, yo soy una técnica en materia electoral y en materia electoral te digo, ayer se eligió a Delfina Gómez. Ella fue la electa por la ciudadanía, más allá de lo que pudiera haber pasado en charlas o no en ámbitos políticos. Eh, no sé, probablemente podrán influir o no. Lo cierto es que quien decidió el día de ayer fue la ciudadanía en la ciudad. Gracias, Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, una mujer capacitada, ducha en estos asuntos. Por eso acudimos a ti. Gracias, Caro. Gracias a ti, mi querido Tony. Hay que compartir esta información en voz directa de una de las protagonistas de la vida pública y política de este país y de las elecciones y de los votos y de los comicios, sin lugar a dudas. Y por otra parte, comenten, suscríbanse, envíen estrellas, hagan todo para que sigamos existiendo y subsistiendo. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate. En la llaga. Hasta la próxima. Gracias.